Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Bienvenidos a Repensar la Historia. En esta ocasión, estamos en nuestro episodio número 95 y pues vamos a platicar un poquito de cómo inició la Revolución Mexicana. En un episodio anterior platicamos sobre Francisco I. Madero y cómo se comunicaba con los espíritus y cómo eso lo llevó a armar toda una revolución. Ahora nos vamos a detener un poco en cómo es que inició todo este suceso, para que tengas muy claro y que no me confundas la independencia de México con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, recuerda que es por el puente del 20 de noviembre y sucedió esto en 1910, 100 años después de la independencia de México. Y aquí tenemos personajes importantes como Madero, como Porfirio Díaz, Villa, Zapata y demás. Entonces vamos a ir hablando un poco de ellos a lo largo de estos episodios. Y pues en este episodio en especial, pues vamos a platicar con qué sucedió con Porfirio Díaz después de que Madero ya toma Ciudad Juárez, se hacen los tratados de Ciudad Juárez, qué pasa, se va del país, qué decide hacer, por qué no vuelve, dónde muere y demás. También pues vamos a platicar sobre cómo es que llegó ya Madero a la presidencia, qué pasos tuvo que hacer para llegar a esa instancia y por qué había tanto fervor por este personaje. Pero bueno, antes de continuar y entrar en materia, pues te recuerdo que pues nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Repensar la Historia, en Instagram, Facebook, o bien también nos ayudarías mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube y seguirnos también en Spotify o en TikTok. Entonces, recuerda que con tus vistas y likes vamos a poder seguir creando contenido. Entonces, sin más, pues, comenzamos. El inicio de la Revolución Mexicana. Bueno, ¿qué es lo que llevó a que se iniciara la Revolución Mexicana? Ya hablamos un poquito en la introducción de este aspecto de Francisco Madero, el místico, el que hablaba con los muertos, el que en sus sueños se acercaban y le decían qué hacer, por dónde ir. Entonces, ya vimos esa parte, y si no, bueno, te invito a que vayas a ese episodio que hicimos sobre el misticismo de Madero. Pero viéndolo desde un punto más alejado y viendo todo el panorama, ¿qué causas provocaron que el porfiriato, el viejo régimen porfirista, cayera? Bueno, en un principio eran síntomas que unían al mexicano, pero que al final las propuestas empezaron a separar. Es decir, la Revolución Mexicana, a mi punto de vista, va a ser una revolución que en un principio todos sabían que era derrocar a Díaz. Y todos estaban de acuerdo ahí. Díaz, para todos los mexicanos, o una gran mayoría, pues era sinónimo de hartazgo, ¿no? De ver a un viejito ya por varios años en la presidencia y que pues solo los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. Entonces ese sistema ya estaba en caducidad y todos estaban de acuerdo en que tenía que haber un cambio. Pero una vez pasado ese puente, creo que los mexicanos nos volvimos locos, porque no sabíamos cómo a quién acudir, qué hacer, quién iba a gobernar. Preguntas que, si me lo permiten, esas respuestas, las empezamos a ir manejando conforme se nos fueron presentando las circunstancias. Entonces, la revolución es un rollo que es bastante difícil de entender. Entonces, espero que estos episodios te ayuden a entenderlo y vamos a arrancar con pues las causas. Como hemos mencionado, pues la primera causa pues es obviamente esta dictadura o esta permanencia en el poder de Porfirio Díaz. Y esto pues hizo que se cansara la gente de ello, ¿no? También el envejecimiento del sistema político, en donde los amigos, los familiares de Porfirio Díaz fueran los que gobernaran. Eso obviamente pues,
hizo un atasco a todo el mundo, ¿no? La rivalidad que había también dentro de la élite porfiriana, en donde decían, bueno, Porfirio Díaz en algún momento se va a morir, ¿quién va a sucederlo? ¿A quién le va a dejar el poder? Entonces, dentro también de la élite porfiriana, es decir, estos amigos, esta gente cercana al poder o a Porfirio Díaz, pues ya estaban también merodeando, aunque déjenme decirles que los amigos de Porfirio Díaz pues tenían su misma edad, no había una sangre joven. Quizás hasta por ahí el sobrino Félix Díaz que estaba ahí merodeando con la embajada norteamericana, pero eso ya después lo veré. El incumplimiento de Porfirio Díaz de la promesa de no postularse para la presidencia de 1910 y obviamente lo que vamos a ponerlo así, como la gota que derramó el vaso, fue el fraude cometido en las elecciones presidenciales de julio de 1910. Que eso evidentemente fue como, híjole, pues es que dijo que no se iba a postular, luego sí se postuló y en esa candidatura o en esas elecciones que va a haber compitió contra Francisco Madero. Francisco Madero tenía mucho punch, era una sangre nueva, era una sangre que se atrevía a criticar al gobierno porfirista. Digamos que en algún momento Porfirio Díaz dejó crecer a Madero, no se le detuvo, poniéndonos en el punto de ser eh, un asesor de Díaz, pues no se detuvo a tiempo y se hizo grande la figura de Madero. Y pues lo último que quedaba pues era cometer fraude electoral. Entonces básicamente era eso. También en el ascenso político para estos estados medios de la población, pues ayudó mucho que algunas ideas, por ejemplo, el movimiento magonista, el Partido Liberal Mexicano, eh, también pues la obstinación de Porfirio Díaz ante los intentos de Madero de realizar un cambio político hizo que esto obviamente poco a poco dijera la población en vamos a apoyar a Madero. Algunas causas socioeconómicas podríamos mencionar también, que ya hemos medio platicado. Obviamente la inconformidad de la clase media, la obrera, la industrial del país, el abuso del poder, la corrupción, los amigos de Porfirio Díaz, el descontento del sector obrero mexicano, la discriminación que había, recuerden ahí las huelgas de Cananea y Río Blanco, minas, las tiendas de raya, como verán, también el crecimiento hacia afuera. Y te invito a que revises nuestros episodios del Porfiriato. Ahí nos vamos a dar cuenta o recordarás por qué el Porfiriato se creció hacia afuera y no hacia adentro, lamentablemente. Entonces, a grosso modo, estas fueron las causas que provocaron que Madero y compañía se empezaron a levantar en contra de Porfirio Díaz. Vas a encontrar, y lo vuelvo a reiterar, vas a encontrar mucho en redes, algunos, no sé si con o despropósito, algunas personas que mencionan que el porfiriato fue lo mejor que le sucedió al país y estamos muy al de sí, el porfiriato trajo cosas buenas, pero en su mayoría afectó a la mayor parte de la población. Entonces, imaginemos tener una máquina de tiempo y si nos lleváramos a 1910, básicamente sería como ir, tendrías que escoger en ir o ser en el porfiriato, ser una persona cacique o de del grupo cercano a Porfirio Díaz. Y ahí a lo mejor podrías decidir si era bueno o no el porfiriato. Entonces las cosas no eran tan simples como a veces lo hacen ver. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, recordarás que el llamado hecho por Francisco Madero el 20 de noviembre de 1910 de levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz, de levantarse en armas, es decir, agarrar pistolas, manifestaciones y estar en contra del gobierno, había ya alcanzado muchos estados de la República Mexicana. El 20 de noviembre se había efectuado 13 sublevaciones en varios estados, 8 en Chihuahua, una en Durango, una en San Luis Potosí y 3 en Veracruz. Después de unos días se fueron multiplicando los levantamientos, por lo menos 40 sublevaciones en 7 estados en menos de 2 meses. Una de ellas, que quizás recordarán nuestros amigos de Puebla, es la familia de Aquiles Cerdán, la familia Cerdán, que ustedes podrán visitar aún esa casa de los Cerdán, donde fue baleada por, obviamente, el gobierno porfirista, la policía rural, los rurales, como les hacen llamar, porque ya se había escuchado que los Cerdán estaban apoyando a Madero y que estaban esperando el llamado del inicio de la revolución. Sin embargo, pues dieron el pitazo y la policía fue a arrestarlos.
en esas cuestiones. La familia Cerdán se adelantó, se amotinó en su propia casa, murieron varios de los familiares. Uno de los más sobresalientes fue Aquiles, que ahí tiene una anécdota que se escondió en la propia casa y dieron hasta él días después. Entonces, de este tipo de levantamientos surgieron en distintos estados. La mayoría de los levantamientos, o los más fuertes, ocurrieron en Chihuahua, encabezados por Pascual Orozco, Abraham González y un personaje que vamos a estar recordando, Francisco Villa, o el también conocido entre su grupo más cercano, Doroteo Arango. Para marzo de 1911, los levantamientos se habían intensificado en el norte y extendido por casi todo el territorio. También en ese mismo mes se levantó Emiliano Zapata, otro personaje, quien por entonces se había unido a las fuerzas de Gabriel Tepeapo. En otras poblaciones del país, como Sonora, Sinaloa, Tepic, Jalisco, Zacatecas, Coahuila y Aguascalientes, Tlaxcala y Yucatán, los maderistas continuaron la lucha contra el régimen porfirista. Las fuerzas federales mostraban muchas diferencias al querer someter a los revolucionarios. Jugaron un papel más de policía que de militar. Además, se constataba la falta de armas que tenía el ejército federal, pues tras 30 años de algunos leves levantamientos, no se habían utilizado grandes armamentos para someter a los contrarios al régimen. Y pues aquí recordarás que en estos levantamientos hay un clip que me gusta mucho y que llego a ponerlo en las clases, que es de esta serie El Encanto del Águila, en donde van a ver a Ignacio López Tarso como Porfirio Díaz, y que platica un poquito esto, y aquí te dejo el audio. El ejército federal derrotado por bandoleros. ¡Qué vergüenza! Es solo una ciudad fronteriza, señor. No, señor vicepresidente. Se trata de un punto estratégico cuya importancia evidentemente usted no entiende. Bueno, pero está lo suficiente. Nayarit y Colima, que han sido tomadas por los insurrectos. General, ¿considera usted pertinente que enviemos refuerzos al ejército? Si me permite, señor Limantur, hace más de 10 años que no se renueva absolutamente nada en el ejército federal. ¿De dónde saco yo más refuerzos? Y aunque los tuviera, general, aunque los tuviera, yo no quiero una guerra civil en la frontera, y menos arriesgarme a una invasión de los norteamericanos. Entonces, ¿enviamos un mediador a negociar con Madero? Mire usted el mapa, señor Limantur. ¿Cree usted que necesitamos un mediador o muchos? ¿O ninguno? Y bueno, como vieron en el audio, pues ahí Díaz da a entender como de, ¿y qué hacemos? No podemos pactar ya con ellos, no podemos negociar. Ya como lo he venido relatando y como lo viste ahí muy bien resumido en este clip, pues ya no había mucho que hacer. También yo creo que Porfirio Díaz en algún momento dijo, bueno, pues creo que ya es tiempo. Y así pasó. El gobierno de Díaz intentó negociar con los revolucionarios. Los maderistas, quienes protagonizaron el movimiento, no aceptaban ningún pacto. Ya estaban listos que pues, su movimiento ya había ido a varios estados, tenía una mayoría que lo apoyaban, y entonces los revolucionarios optaron por tomar el 15 de abril de 1911 Ciudad Juárez, lo que se convertiría en un enfrentamiento de alrededor de 6 meses. Hasta el 21 de mayo de ese mismo año, Díaz y Madero decidieron firmar la paz mediante los tratados de Ciudad Juárez, que estipulaban lo siguiente: la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia, la renuncia de Madero al poder que le confería el Plan de San Luis. Recuerden que ahí el Plan de San Luis decía que él se iba a convertir en presidente de inmediato, y pues ahí negociaron que no queremos un levantamiento así. Díaz sabía muy bien que no iba a tenerla fácil el gobierno mexicano si se levantaba un gobierno así, porque el dinero se iba a ir. Y también Madero sabía que esa parte de decir, bueno, si llego yo y se van el dinero con Díaz, pues no voy a tener gobierno. Entonces pactaron que hubiera un gobierno interino, es decir, un gobierno de transición en lo que se hacían las nuevas elecciones. Y así fue el gobierno interino de Francisco León de la Barra, y obviamente que se hicieran nuevas elecciones.
El general Porfirio Díaz renunció al cargo del 25 de mayo de 1911 y al día siguiente, es decir, el 26 de mayo, Francisco León de la Barra tomó la presidencia interina al seguidor del régimen, el cual no movió a ningún miembro del gabinete del general, quien posteriormente partió rumbo a París, Francia. El general Porfirio Díaz, al partir hacia su exilio, pronunció la siguiente frase: Madero ha liberado al tigre. Habrá que ver si puede controlar. Yo creo que esta frase es de ese tipo de frases lapidarias que en algún momento quizás la sabiduría o la vejez hizo que Díaz se diera cuenta que Madero había levantado a todos los enemigos de Díaz. Tenía que encontrar la manera de reconciliarlos y que Madero se hiciera respetar ante ellos, porque de otra manera se lo iban a comer vivo, tal cual, un tigre, ¿no? Y al parecer que con el tiempo, esta frase se convirtió en profecía y Madero no pudo controlar al tigre. Pero bueno, ¿qué pasó con Díaz en el destierro? Bueno, pues mientras el Peringamba tomaba curso a Europa, el barco en donde partió Porfirio Díaz, el 1 de junio de 1911, un viejo y derrotado Porfirio Díaz pudo escuchar por última vez algunos compases de Dios nunca muere, al tiempo que su memoria se dibujaba la vieja Oaxaca, la costa de México desaparecía ante sus ojos. Atrás quedaba la patria y su vida entera. Entrelazadas ambas, habían escrito en mayor o menor medida los últimos 50 años de la historia nacional. El trayecto rumbo al viejo continente no tuvo mayores contratiempos. Solo en La Coruña, en España, fue recibido por una manifestación de comunistas organizada en su contra. Nada de importancia. Don Porfirio seguía muy molesto por la infección bucal que lo había acompañado en los momentos más amargos de su vida. Decidió ir a sanar. Viajó a Interlaken, Suiza, donde un especialista le devolvió la salud. A mediados de julio de 1911, don Porfirio y doña Carmelita llegaron a París. Casi de inmediato visitó los Inválidos y la tumba de Napoleón Bonaparte. Fue uno de los momentos más emotivos de su exilio. Con los veteranos franceses pudo evocar los viejos hechos de las armas de la guerra de intervención. Si antes habían sido enemigos, digo, la vejez, en ese momento los unía un pasado común, la carrera de las armas y los años de la guerra. La apoteosis de la visita sucedió cuando el general Niox lo escoltó hacia la tumba de Napoleón y puso en sus manos la espada que el emperador de los franceses blandió en Austerlitz. Excelencia, a nombre del pueblo y del ejército de Francia, pongo esta gloriosa espada en vuestras honorables manos. Yo, general, yo no me considero digno de tener esa espada en mis manos. Por favor, se lo suplico, general. Créame, es un honor, pero no creo merecerlo. Señor general, esta espada no puede estar en mejores manos que las suyas. La espada de Napoleón. Y ahí, bueno, pues la recibió y se dio ese bonito acontecimiento. Durante los años de exilio recorrió las principales capitales de Europa. En abril de 1912, acompañado por Carmelita, visitó San Sebastián y Madrid. El rey Alfonso XIII lo recibió en el Palacio de la Zarzuela. También visitó Alemania para presenciar las maniobras militares de su impresionante ejército en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Cuando el invernal frío llegaba a París, los días se trasladaban al sur a buscar de un clima más propicio. París, San Juan de Luz albergaron por algunas temporadas al viejo general y a su esposa. En sus largos recorridos llegaron hasta África del Norte y pudieron reconocer en 1913 Egipto. Gozaron en el Cairo y Kenet, admiraron las milenarias construcciones y fue retratado frente a la famosa Esfinge. En el viaje de regreso a París, los días también se detuvieron algunos días en Nápoles y Roma. A pesar de los lugares que conoció, la mente de don Porfirio se encontraba en México. Sabía lo que está pasando en su amada patria.
Supo del triunfo electoral de Madero, de las rebeliones que hicieron Orozco, Zapata, Reyes y su sobrino Félix contra el régimen maderista. También tuvo conocimiento del golpe de estado de Huerta y del asesinato de Madero y Pino Suárez. En ocasiones recibía visitas de amigos, también en el exilio, y de miembros de su familia. A mediados de 1913 logró y volvió a ver a la más querida de sus hijas, Amada. Permanecieron juntos por algunos meses y realizaron un viaje a los Alpes suizos de San Juan de la Luz. París lo acogió durante los últimos meses de vida. Entre 1914 y 1915, su salud se fue deteriorando considerablemente, aunque siempre mostraba una actitud de enorme vitalidad frente a la gente. A mediados del mes de junio de 1915, su doctor le ordenó reposo. Tuvo que dejar las caminatas que realizaba por el bosque de Boloña. Ya ni siquiera le permitían salir solo. Sus pensamientos entonces se perdieron en el laberinto de su propia historia, en las raíces más profundas de su conciencia. Los pasajes y los paisajes europeos desaparecieron de su mente y de pronto asomó la vieja y querida Oaxaca, la tierra de sus padres. Los pensamientos iban y venían, los sueños se mezclaban difusamente con la realidad. Recordaba los años en el mesón de la soledad, el solar del Toronjo, la noria, veía los rostros de su madre, de su hermano Félix, de su adorada Delfina. El día 29 de junio recibió extremunción. El 2 de julio, la palabra se le fue acabando, escribió Martín Luis Guzmán. Parecía decir algo de la noria, de Oaxaca. Hablaba de su madre, mi madre me espera. A las 2 de la tarde ya no pudo hablar. A señas, procuraba hacerse entender. Se dirigía casi exclusivamente a Carmelita. Ah, sí, la noria. ¿Oaxaca? Sí, sí. Oaxaca, en Oaxaca. Allá quería ir a morir y a descansar. A las 6:30 expiró, mientras a su lado el sol lo inundaba todo en luz. Porfirio fue sepultado en la iglesia de San Enor de Lú, un lugar del todo ajeno a su historia. En 1921, sus restos fueron trasladados al cementerio parisino de Montparnasse, donde continúa en exilio. Al dejar el país en 1911, sabía que llegaría el momento de rendirle cuentas a la historia y a su patria. Quizá por eso, en el último párrafo de su renuncia, pidió un trato justo. El 2 de julio, la palabra se le fue acabando, escribió Martín Luis Guzmán. Parecía decir algo de la noria, de Oaxaca. Hablaba de su madre, mi madre me espera. A las 2 de la tarde ya no pudo hablar. Y bueno, así acabó la vida de Porfirio Díaz. Les invito también a buscar, si están más interesados, a buscar el documento de la renuncia de Porfirio Díaz. Es muy bueno, ahí se van a dar cuenta de qué es lo que exactamente pedía. Él no se veía a sí mismo como un enemigo, de hecho, ahí en este documento les da a entender como de, no sé por qué se están levantando en mi contra, si yo he dado todo por esta nación. Espero que la historia me haga juicio justo, bla, 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 bla. Pero eso está muy, muy, muy interesante si vayan a encontrar. Bueno, pues aquí en el momento en que estaba relatando esto me puse a pensar, Díaz sí, a lo mejor sufrió y tuvo ahí algunos embates raros, pero eso no deja que haya sido un tipo que pues solo se preocupó por algunos cuantos, o quizás en la práctica sí quería ayudar a todo el país, pero con el paso del tiempo no podía ayudar a todos. Y bueno, ¿qué pasaba acá en México? Regresemos a México. Con la excepción de la familia de Madero y algunos cuantos revolucionarios, el resto de los jefes e intelectuales rebeldes se opusieron rotundamente al interinato de Francisco León de la Barra. A sus ojos, la revolución no debía entrar en arreglos con el antiguo régimen. Es evidente que en unas semanas más de lucha, escribió José Vasconcelos, el porfirismo habría sido barrido sin condiciones y exaltado Madero a la presidencia. Se hubiera ahorrado hacia el país todo el inquieto y peligroso periodo del interinato del señor de la Barra. Tenía razón Vasconcelos. Su gobierno sería una extensión del porfiriato sin don Porfirio. Llegaba al poder un hombre con escasa sensibilidad social, como toda la generación que gobernó al lado del dictador, y sin experiencia en política interior, es decir, que no conocía el territorio nacional. Abogado, diplomático, consultor de la Secretaría de Relaciones Exteriores como ministro plenipotenciario, había transitado por las embajadas de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay en 1902 y las de Bélgica y Holanda en 1904.
El movimiento revolucionario de 1910 lo sorprendió como embajador en Estados Unidos, de donde fue llamado por el gobierno mexicano para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro del famoso Gabinete Remendado, con el que Díaz intentó, sin éxito, detener la inercia revolucionaria anunciando una gran reforma política. De acuerdo con los tratados de Ciudad Juárez, que hablamos hace un momento, y como secretario de Relaciones Exteriores, León de la Barra ocupó el poder ejecutivo. Durante su gestión fue reconocido como el presidente blanco, no por la pureza de su patriotismo ni por sus buenas intenciones, donde había sido fondo, el Porfiriato de la Barra era el prototipo de la decencia. Hombre de educación refinada, reflexivo, elevado por la lectura y los viajes, amante de las buenas costumbres, con alcurnia en sus apellidos, pertenecientes a las clases superiores de la capital y miembro de la comunidad católica, su reputación era prácticamente inmaculada, y bajo esa visión los porfiristas justificaron su proceder. Aunque solo se hiciera cargo del poder provisionalmente, escribió Nemesio García Naranjo, se hallaba en contradicción espiritual con los vencedores. La revolución era un desbordamiento de pasiones y de la Barra el hombre de los ímpetus contenidos y los esfuerzos canalizadores. La revolución seguía las líneas zigzagueantes de las descargas eléctricas y él quería seguir la serena trayectoria de una parábola ascendente. Resultaba pues la disciplina en medio del desorden, la proporción en una época desproporcionada. Él quería sostener con puntales una estructura llena de grietas, mientras los revolucionarios pedían que siguiera adelante la demolición. El hombre no era de bronce, le resultaba imposible convertirse en revolucionario y no se atrevía a ser un reaccionario de cuerpo entero. Estaba fuera de ambiente, como una figura elegante de Van Dyck en una galería tenebrosa de dibujos espeluznantes de Goya. Los 6 meses de su administración, sin embargo, se tiñeron de negro. Por encima de la necesidad prioritaria de mantener la paz y la estabilidad política para no afectar la economía nacional, De la Barra prefirió minar el triunfo de la revolución. Inició el desarme de las tropas revolucionarias y las que se incorporaron al viejo ejército federal fueron reducidas al mínimo y tratadas como bandidos. A través de intrigas y remociones en el gabinete, donde estaban colocados algunos revolucionarios prominentes y aprovechando la debilidad de don Francisco, logró la división interna del grupo maderista. Con cada una de sus acciones, De la Barra heredó al nuevo régimen una situación poco menos caótica. Quizá la más grave fue la situación con el Ejército del Sur. Mientras Madero pretendía llegar a un entendimiento con Emiliano Zapata, el presidente interino envió al estado de Morelos a sus militares más feroces, Victoriano Huerta y Juvencio Robles, para emprender una violenta campaña contra el zapatismo. El resultado era evidente. Zapata consideró a Madero un traidor y sobrevino la ruptura definitiva entre ambos caudillos. El presidente blanco de la perchera, como solía decir José Vasconcelos, dejó la presidencia a principios de noviembre de 1911. Abandonó el país por unos meses y en 1912 regresó en medio de una fuerte oposición encabezada por varios maderistas, quienes consideraban su presencia en la República como non grata. Con la caída de Madero, el hombre inmaculado aceptó nuevamente la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro del gabinete del usurpador Victoriano Huerta. Ajeno a toda ambición política y ansioso solamente del bien de mi país, seré un celoso defensor de las leyes, había dicho en su discurso de toma de posesión. Después de los agitados tiempos actuales en que me toca suceder transitoriamente en el poder al estadista que dio días de gloria a la patria, deben venir otros tranquilos y serenos, en que la República emprenda de nuevo, ya de manera definitiva, su marcha por el camino del verdadero progreso, desarrollando de una manera ordenada y sistemática el programa de una democracia sana y fuerte. Y aunque bajo su gobierno se llevaron a cabo las primeras elecciones libres del siglo XX, se encargó de minar la incipiente democracia que anunció en su discurso. Cuando Madero protestó como presidente, los vítores se habían apagado y reinaba el más profundo silencio. Auguró de tiempos sombríos. Y bueno, pues eso fue el gobierno de Francisco León de la Barra. Prolongó alrededor de unos 6 meses, donde su labor fundamental, como vieron, fue el desarme de los revolucionarios. Durante este lapso también ocurrieron diversos conflictos, los grupos porfiristas y revolucionarios no podían cesar el fuego, maderistas y revolucionarios no veían con buenos ojos que permanecían los porfiristas en el gobierno. Del otro lado, los porfiristas no confiaban en los revolucionarios ni en Madero, y pues de estos conflictos, pues el que mencionamos fue contra Zapata. Entonces, aunque León de la Barra había convencido
a Zapata, pues esta iniciativa de mandar a Huerta a combatir a esto, pues obviamente no gustó. Y obviamente, pues esto causó mucho divisionismo revolucionario, divisionismo que pues, se dio a la tarea de quizás ahí Madero de tratar de conciliar, pero pues ya estaban hechas las cosas. Básicamente le va a heredar, como dijimos, mucho problema entre sus compañeros de guerra. Pero bueno, una de las partes más importantes pues, fue las elecciones de 1911. Porfirio Díaz anunció obviamente su renuncia y ahí se llevaron pues las renuncias. Va a acceder Francisco León de la Barra y pues en ese momento pues vamos a tener la entrada de Madero para las elecciones. Entonces el partido antirreeleccionista, el Partido Constitucional Progresista, que postuló a Madero para la presidencia y a José María Pino Suárez para la presidencia. Madero volvió a recorrer el país como candidato y como el gran triunfador de la revolución contra Díaz. Mientras esto estaba ocurriendo, pues Francisco León de la Barra pues le ponía como, y lo vemos así, como minas dentro de su campaña política. Con casi el 100% de los votos a favor, Francisco Madero ganó las elecciones federales realizadas en octubre y comenzó su mandato el 6 de noviembre de 1911. José María Pino Suárez fue electo como vicepresidente. Algunas curiosidades de estas elecciones pues son las siguientes. Fueron las primeras elecciones plenamente libres en México, es decir, que no hubo una imposición. En las elecciones primarias podían votar todos los ciudadanos varones que contaban con 18 años de edad, si eran casados, o 21 si eran solteros, que tenían un modo honesto de vivir, sabían leer y escribir y tenían bienes. Elegían a un elector por cada 500 ciudadanos, esto daba como resultado 27,000 electores, que posteriormente en las elecciones secundarias eran los que votaban directamente por los candidatos. Un elector en Tacubaya votó por Emiliano Zapata para presidente, argumentando que para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. También la participación electoral fue vasta, votó el 95% de los ciudadanos. No se ha alcanzado esa cifra en la historia reciente mexicana. Partidos y candidatos. ¿Qué partidos se postularon? Partido Constitucional Progresista, como dijimos, que candidateó a Francisco Madero, y a la vicepresidencia José María Pino Suárez, el Partido Radical, que pues candidateaba a Francisco León de la Barra, y también el Partido Católico, que también tenían ahí a su candidato. La jornada electoral fue del 1 de octubre para las primarias y el 15 de octubre de 1911 para los resultados. Pues Madero ganó con 19,997 votos, León de la Barra con 87 y Emilio Vázquez Gómez con 16 votos. Para la vicepresidencia, José María Pino Suárez con 10,245 votos, y eso fue prácticamente el punto que le dio el gane a Madero. Y bueno, pues la Vox Populi, como se decía decir, la revolución como Cronos se comió a sus hijos. La lucha armada comenzó en 1910, por momentos llegó a perder su verdadero sentido político y social para dar paso tan solo a las ambiciones personales. Lo que debía ser un medio de un fin, lo que debía ser un medio se convirtió en un fin, el poder. La Ciudad de México fue testigo del lento desgarramiento interno que sufrió la revolución hasta la definitiva división en 1914. Los habitantes pudieron apreciarlo y lo padecieron. La capital del país, que durante el siglo XIX había sido intocable por los que representaba, se volvió víctima y corresponsable de algunos hechos de triste memoria en la historia mexicana, como aclamar a los asesinos de Madero. De ese modo, los caudillos que victoriosos desfilaron por sus principales calles buscaron desagraviar a la nación entera, castigando a la ciudad capital de distintos modos. El día que Madero entró, hasta la tierra tembló, por ahí dice. No se regordeaba otra manifestación tan espontánea y tumultuosa desde la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821. En tan solo 6 meses, la revolución presidida por Francisco Madero había logrado derrocar a un régimen que tenía más de 3 décadas de permanecer de poder. Aún para los escépticos era innegable el carisma del Chaparrito, jefe de la revolución. Ese 7 de junio de 1911, día en que debía llegar a la Ciudad de México, un terrible terremoto azotó la capital, produciendo severos daños y muchas víctimas. Pronto comenzó a circular un verso por las calles metropolitanas. El día que Madero llegó, hasta la tierra tembló. Nada eclipsó la entrada triunfal de Madero. Las muchedumbres permanecieron bulliciosas y jubilosas para ver al apóstol, escribió Stanley Ross.
La estación y las calles entre esta y el Palacio Nacional estaban colmadas por el gentío. Cada lugar ventajoso a lo largo de la ruta, incluyendo los techos de las casas y las estatuas del Paseo de la Reforma, estaba ocupado por la avasalladora masa humana. Finalmente, poco después del mediodía, el tren llegó a la estación. Las campanas de la catedral y de 90 iglesias tañían el alegre mensaje de la llegada del héroe civil. Sonaban las sirenas de las fábricas y los silbidos de las locomotoras. Parecía que los íntimos sentimientos de un pueblo entero se habían desencadenado en un explosivo momento de emoción. Ese día marcó el final del siglo XIX mexicano y su lento andar hacia el siglo XX. Cronistas, escritores y periodistas dieron cuenta de la espontánea y multitudinaria recepción de los habitantes de la Ciudad de México. Brindaron a Madero, pero la mayor parte solo vieron la forma. Pocos percibieron la trascendencia histórica del momento. Uno de ellos fue José Vasconcelos, que decía así: Madero entró a la capital, con apoteosis de un vencedor despojado de ejército, ídolo guía de su pueblo. 500,000 de habitantes sistemáticamente vejados por la autoridad saboreó aquel día del júbilo de ser libre. Paseaban algunos cantando por primera vez en plena calle, espantando el silencio de los siglos de desconfianza y pavor. El caballito, viejo símbolo de la tiranía antigua, se cubrió de muchachos desde el pedestal hasta los hombros del rey olvidado. Manos infantiles acariciaron el cetro como si, por fin, la autoridad hubiese vuelto al servicio humano y no atropelló de bandoleros afortunados. Las campanas de la catedral, las de la profesa, las de los 90 templos repicaron el triunfo del Dios bueno. Por una vez en tanto tiempo caía destronado Huitzilopochtli el sanguinario. Tras la larga condena de todo un siglo de mala historia, una nueva etapa inspirada en el amor cristiano iniciaba su regocijo. Prometía bienandanzas. Por primera vez, la vieja náhuatl aclamaba a un héroe, cuyo signo de victoria era la libertad y su propósito no la venganza, sino el hombre. Y con el viejo dictador lejos del país, la oposición era evidente, todos con el vencedor. Días antes, al arribo de Madero, los diarios capitalinos dispusieron cambiar el tenor de sus notas. Los reporteros cubrieron minuciosamente el recorrido del jefe de la revolución rumbo a la capital y su paso triunfal por ciudades y pueblos. Ya nadie recordaba que meses antes llegó a decirse que la lucha de Madero era la de un microbio contra un elefante. Los anuncios hicieron eco del esperado momento del que nadie quería permanecer al margen. Los dueños del comercio, la maleta social, anunciaron: Madero. Para recibir a este ilustre caudillo tenemos a disposición del público 100,000 banderas de la paz, sus precios fluctúan entre 8 y 25 centavos. Los buenos mexicanos. Para la recepción a tan ilustre caudillo no deben prescindir de una de estas banderas, su precio es insignificante y bien merece este pequeño esfuerzo. Y bien valía la pena adquirir un fondo blanco, la imagen del jefe revolucionario rodeado de laureles y con la leyenda Paz, viva el gran libertador de don Francisco Madero, noviembre del 19, 1910, mayo 25, 1911. Esa misma multitud que mostraba su entrega total al apóstol de la democracia sellaría su destino 2 años después, frente a los revolucionarios norteños, al permanecer impasible ante los arteros asesinatos de Madero y Pino Suárez. Más aún, los habitantes de la Ciudad de México se atrevieron a vitorear a Félix Díaz y a Victoriano Huerta durante el desfile que se organizó una vez consumado el golpe de Estado. Los caudillos revolucionarios no perdonarían a la Ciudad de México tan mala actitud, pero antes o entre ellos existía además un sentimiento de rechazo hacia la capital, hacia la centralización. La mayoría de los caudillos eran originarios de los estados de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Durango o Coahuila. Salvo en el terreno político, en el cual no había voluntad del gran elector Porfirio Díaz, en otros ámbitos de su vida cotidiana, los estados norteños, alguna más desarrollados que otros, habían aprendido a contar con sus propios recursos y esfuerzos, y por momentos desarrollaron cierta autonomía frente al poder central. La Ciudad de México representaba lo contrario. Era la antítesis. Por eso, al sobrevivir las ocupaciones revolucionarias en 1914 y 1915, la capital tenía que responder por 2 cargos: el asesinato de Madero y la excesiva centralización que definitivamente había trastocado la vida política de los norteños. Y bueno, pues hay varias reflexiones que podemos tocar de la revolución, el movimiento. Quizá también por ahí debe de haber el rollo contra los chilangos, contra el poder central, de haber matado a Madero y haber victoriado a Victoriano Huerta. En fin,
hay varias cositas que espero que reflexiones por este desarrollo del episodio. Ahí déjame en los comentarios qué es lo que te agradó, qué te gustó, qué dato no sabías, no sé, por ejemplo, el del temblor cuando entró Madero. También otro dato que a lo mejor no habías escuchado, pues fue estos tropiezos que hizo Francisco León de la Barra hacia Madero para que se enemistara con Zapata. Y bueno, pues ahí estaremos poco a poco platicando de la Revolución Mexicana y viendo a detalle algunos de los personajes que protagonizaron esta lucha sin sentido al final de cuentas. Pero bueno, déjame tus comentarios en las redes sociales de Repensar la Historia. No olvides seguirnos y estate al pendiente de nuestros episodios y de nuestro contenido. Entonces, sin más, pues me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y nos vemos en otro episodio.